Hola amigos, ¿qué tal? Les habla Denis Small del Movimiento La Ruchista. Este es el informe semanal. Hoy es lunes 9 de septiembre del 2024. El viernes pasado realizamos la reunión semanal de la Coalición Internacional para la Paz. Van 66 semanas seguidas que estamos realizando esas reuniones. Eh, Hemos llegado a un nivel donde ya es algo acostumbrado tener más de 500 personas, 50 países representados, interpretación en 4 idiomas para que participe todo mundo en la discusión. Pero creo que lo más importante de esta reunión, y por eso quería empezar con este aspecto del cuadro estratégico actual, es que en esa reunión no solamente logramos juntar algunos de los más renombrados expertos del mundo occidental en particular, sobre el tema de la guerra, el tema estratégico, el tema diplomático, sino que fue una reunión donde se abordó esto y la crisis actual del peligro inminente de una posible guerra termonuclear entre Estados Unidos y Rusia y Estados Unidos y China, se abordó desde la perspectiva de las soluciones. Esto es poco común, es más, es insólito para la mayoría de la gente que piensan que, bueno, simplemente hay algunos que piensan que hay que tener una guerra nuclear y se acabó, otros que piensan que no hay mucho que hacer, sino simplemente eh, hablar de eso y tratar de pararlo y algo por el estilo. Sin embargo, en esta reunión, por la iniciativa constante del movimiento de la Rouge y la iniciativa de Helga Sepp-LaRouche, se habló de soluciones, de cómo sería esa nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que hemos planteado como alternativa al sistema actual que nos está llevando a la situación tan inminentemente peligrosa. Entre los expertos que participaron y tuvieron este diálogo están Ted Postal, profesor emérito de Massachusetts Institute of Technology, famoso MIT, uno de los mayores expertos en temas nucleares del mundo, sino el experto. Estuvo también Larry Wilkerson, había sido el jefe de gabinete de Colin Powell. Es un coronel retirado del ejército que ha denunciado ampliamente muchas de las cosas que hizo el propio Colin Powell y en las que él participó y que ahora está desenmascarando lo que pasó con la guerra de Irak y demás. Participó, y esto es algo extraordinariamente importante por razones que ahora les explicaré, el embajador Jack Matlock. Matlock fue el embajador estadounidense en la Unión Soviética. Fue el enviado de Reagan durante el periodo donde trató y pudo llegar a un acuerdo con Gorbachev, que culminó en la idea de 1985 de la reunión de Ginebra, donde dijeron que una guerra nuclear nunca se puede ganar y nunca se debe librar. Matlock además fue testigo presencial, puede hablar en primera persona y habló en primera persona de lo que él vio que estaba pasando a fines de los 80s y principios de los 90s para impulsar esto en la dirección de una confrontación. Él en el momento había denunciado, o sea, 1994 y antes, que si Estados Unidos procedía con la idea de la expansión de la OTAN en dirección de Rusia, esto iba a desencadenar una guerra termonuclear. Es más, el testimonio que él presentó, el más famoso de los testimonios que él presentó ante el Senado de Estados Unidos, cuando se estaba debatiendo si iba a haber o no expansión de la OTAN, fue cuando el presidente de la comisión del Senado que escuchó ese testimonio fue ni más ni menos que el entonces senador Joe Biden. Y en ese momento Matlock dijo, ni se nos ocurra hacer eso porque va a ser un desastre. Y Matlock pudo decir, como lo dijo ahí también en nuestra reunión, que él fue testigo presencial de que Estados Unidos y la OTAN sí le hicieron promesas a la Unión Soviética
de que la OTAN no avanzaría ni un centímetro en dirección de la Unión Soviética y además, y él dijo que esto era quizás lo más importante, que nunca se colocarían armas en los territorios al este de lo que era la OTAN, más cerca de Rusia, que podrían servir de amenaza estratégica para la Unión Soviética, ahora Rusia. Él fue testigo presencial, dijo lo que él vio. Esto es extremadamente importante porque hoy en día hay lo que llaman la narrativa, que quiere decir la versión de Hollywood o la versión del Internet sobre la realidad, que sabemos que en el caso de Ucrania y Rusia no existe realidad antes de febrero del 2022. No se puede hablar de eso sin que a uno lo acusen de ser agente de influencia de Rusia y que cierren y allanen y cierren las oficinas y lo metan a uno a la cárcel. No puede uno hablar de que haya antecedentes de cualquier situación en el Oriente Medio. No se puede hablar ni una sola palabra sobre lo que ha sido el fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre el genocidio en Gaza, sin que lo acusen de antisemita y sin que lo metan a uno a la cárcel. Esto es lo que está ocurriendo cada día más en Europa, en Estados Unidos y en Occidente en general. Pero Jack Matlock estuvo ahí con sus 94 años de edad, totalmente poniendo los puntos sobre las IES y demás, diciendo exactamente lo que pasó. También participaron en la reunión dos expertos europeos muy significativos. Uno es el caso del coronel Schreiber de Alemania, que habló él había conocido la guerra, la Segunda Guerra Mundial de niño, tenía 6 años de edad, y describió el horror de la guerra y habló de la locura, la demencia absoluta y total de la idea de colocar misiles de largo alcance o de mediano alcance en territorio de Alemania para poner a Rusia en la mira, porque eso significa aniquilar inmediatamente a Alemania y los lugares donde se emplacen esos misiles. Él mismo es de Dresden, que sufrió los ataques que conocemos durante la Segunda Guerra Mundial, y él reveló que Dresden era una de las ciudades que estaba en la mira de Estados Unidos para soltar una bomba atómica sobre Dresden, cosa que no ocurrió porque acabó la guerra, pero luego lo hicieron en el caso de Hiroshima y Nagasaki. Entonces él habló con esa experiencia. Habló el coronel Bosshardt de Suiza, que también es otro experto, que sigue siendo asesor en estos momentos en Suiza y en otros lados, Ralph Bosshardt, que habló de la diferencia entre lo que estaba pasando en 1979, cuando Helmut Schmidt tomó la decisión, aceptó emplazar los misiles Pershing II en Alemania, pero hubo todo un debate, una discusión y luego protestas literalmente millonarias de millones de personas en las calles de Alemania y otros países que forzaron la adopción muy pronto después de eso del tratado de INF, el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. También habló con la voz del sur el expresidente de Guyana, Donald Ramotar, que habló de la crisis de la división absoluta que está ocurriendo entre el sur y el norte por esta política agresiva del norte, no solamente en los aspectos de la guerra, sino también en la economía, de imponer o tratar de imponer más y más y más años de colonialismo, que dijo él, no los vamos a aceptar, se requiere una nueva arquitectura. Pero creo que la clave de toda la discusión fue la participación de Helga Zepp-LaRouche, lo que dijo al principio y luego lo que dijo en conclusión, que fue plantear soluciones. Porque ante todo esto, o nos quedamos cruzados de brazos u observando con horror lo que ocurre, o mirando muchos sitios electrónicos que hablan del problema, pero nunca de soluciones, y nos puede fascinar toda la exposición de los horrores, como nos fascina ir a los toros, ¿verdad?
para ver el horror de la masacre que ocurre ahí, a la Plaza de Toros, o podemos actuar, porque la vida política no es una plaza de toros, no es ir al hipódromo, no es un juego de fútbol, ni americano ni soccer, es la vida de nuestra especie. Y lo que Helga dijo en conclusión, les quiero leer una parte de esto porque creo que es la clave de la situación estratégica. Ella dijo, el motivo subyacente del conflicto es, por un lado, la amenaza inminente del colapso del sistema transatlántico que se asienta sobre los 33 billones de dólares de la deuda de Estados Unidos, pero además los 2.000 billones de dólares pendientes en derivados financieros que podrían detonar en cualquier momento. Luego, en segundo lugar, siguió diciendo Helga, que la verdadera causa y el cambio en las doctrinas estratégicas de Estados Unidos, que luego fue acompañado por un ataque uniforme contra Rusia y China por parte de todos los grupos de expertos transatlánticos, realmente comenzó en el 2017. El motivo es el ascenso de China y el auge de la iniciativa de la Franja y la Ruta, con la que China extiende su modelo económico a otros países en desarrollo. Y luego dijo, por lo tanto, no se resuelve el problema simplemente con un nuevo tratado de defensa o de desarme o algo parecido. Hay que abordar las causas profundas, lo cual significa que es necesario un cambio de paradigma. Debemos dar el salto para pensar primero en los intereses de la humanidad en su conjunto y después ir a nuestros intereses nacionales. Tenemos que abordar el conflicto del que habló el presidente Ramotar, de que el mundo se está dividiendo en dos bloques. Eso no debería suceder. Tenemos que lograr una situación en la que Estados Unidos y las naciones europeas abandonen este sinsentido geopolítico y se pronuncien a favor de cooperar con la mayoría global. Ahora, hay más detalles de las soluciones propuestas y voy a informarles algo sobre eso, pero primero quiero dar paso a hablar un poco más en detalle del otro aspecto que se presentó con lujo de detalles en la discusión del viernes pasado de la reunión número 66 de la Coalición Internacional por la Paz, que por cierto, esa reunión ya tenemos la versión en español que se puede ver en la página de resumen ejecutivo de IR, y también la versión completa en inglés está disponible, que ya tiene más de 55,000 visitas en menos de 2 días de estar disponible al público. Entonces, esta idea de una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo que Helga Sepla-Rusch ha estado presentando, se presentó con las soluciones, con detalles de soluciones para el aspecto de seguridad y para el aspecto de desarrollo. Ahora, sobre el tema de seguridad primero. Muchos de nosotros ya conocemos los detalles de lo que está pasando en Kursk, la invasión de la OTAN en territorio de Rusia, lo que significa ese precedente para ataques, según ellos, a distancia más adentro de territorio ruso. Sabemos lo que significa el despliegue de los F-16 con su potencial de tener armas nucleares, de portar armas nucleares. Sabemos lo que significa la discusión de entregarle a Ucrania los ATACMS, aunque esos misiles solamente tienen un alcance de unos 300 kilómetros y la mayoría de las capacidades rusas ahora ya están más adentro del territorio ruso, fuera del alcance de los ATACMS, pero ahora se está hablando de otros misiles muy sofisticados que son los JASSM, JASSM por sus siglas en inglés, que tiene un alcance todavía mayor. Eh, el gobierno de Biden está con el circo de que, ay, no sabemos y no queremos hacer eso y no queremos provocar, sin embargo, hay que reconocer que los ucranianos, o sea, todo el rollo y el circo que siempre dicen y hacen antes de entregar esos misiles. Así es que eso es lo que van a hacer. Pero en realidad hay que ver los antecedentes de todo esto. Y esto es lo que Helga presentó en la reunión. Y les voy a presentar a ustedes la misma cronología apretada que
explica la causalidad de lo que está pasando. Y esto es algo nuevo. Esto, claro, está disponible en las publicaciones de la Executive Intelligence Review, la IR, a la que todos se deberían suscribir. Eh, pero es muy útil ver esto de el arco del movimiento de una forma más resumida, apretada. Primero, en este mismo año, en julio, el 29 de julio, el gobierno de Biden envió al Congreso de Estados Unidos una propuesta para que el acuerdo de defensa mutua entre Estados Unidos y el Reino Unido se prolongue, pero sin necesidad de reafirmarlo cada año, 10 años, 2 años, lo que fuera, sino que sea un acuerdo perpetuo. Ahora, para la gente normal, eso se llama un tratado. Bajo la Constitución de Estados Unidos, si es un tratado, el Senado de la República tiene que aprobar el tratado. Esto no es potestad del Ejecutivo proclamar tratados, pero eso es lo que está haciendo, tratando de hacer el gobierno de Biden con la idea de que no quieren que un gobierno futuro o cualquier gobierno de Estados Unidos o de otro país tenga la capacidad de cambiar lo que ellos están dictando de manera supranacional. Ellos lo presentan como un argumento de poner todo a prueba de Trump, por si acaso sale electo Trump. Pero no es eso nada más, es ponerlo a prueba de la nación o del Estado nacional. Ahora, cuando se anunció públicamente que Biden había enviado este documento al Congreso de Estados Unidos para su aprobación, sin que sea tratado, el comentario más interesante fue de Malcolm Chalmers, el subdirector de RUSI, el Real Instituto de Servicios de Seguridad, perdón, de Servicios Sociales. Ahora, ustedes quizás se acuerden de Chalmers porque él es la persona que en el 2022 había propuesto que hay que usar armas nucleares o la amenaza de armas nucleares tácticas en contra de Rusia en Crimea, que hay que tener una crisis de los misiles cubanos, pero en esteroides, dijo él, en Crimea. Este mismo Chalmers dice lo siguiente: es una buena noticia para el Reino Unido que no tenga que preocuparse de que un futuro gobierno estadounidense utilice una futura renovación del acuerdo de defensa mutua como palanca. Bueno, como dicen, más claro no canta el gallo. Ahora, este mismo año también, en la reunión de la OTAN, como les habíamos explicado, en julio de este año, una de las cosas más importantes que hablaron es hacer permanente la estructura de la OTAN para que no se tenga que renovar el acuerdo con Ucrania cada vez. En efecto, sacándolo de cualquier decisión nacional soberana, de cualquier país, de cualquier gobierno, sea el que fuere. La otra cosa que se anunció en la reunión de la OTAN, aunque no fue una decisión que se tomó ahí, sino que se tomó previamente, se anunció ahí por parte de Biden y Scholz, que estaba parado al lado de Biden, y Biden decía sus cosas y Scholz, como muñequito, estaba cabeceando, diciendo sí, sí, sí a todo. Anunció Biden que Estados Unidos y Alemania habían llegado a un acuerdo de que se iban a emplazar misiles de largo alcance en territorio de Alemania. Ahora, esto es una de las cosas más asombrosas en el mundo actual, porque por el antecedente del que habló Matlock y por lo que esto significa en cuanto a la posible destrucción de Europa en general. Y no excluyamos el caso de España con su base de la OTAN en Rota y todas las otras bases que existen en el resto de Europa, no nada más en Alemania. Ahora, lo que demostró Helga Seppler-Roush en su presentación, lo que dijo en la reunión de la Coalición Internacional por la Paz, es que esto no fue una decisión que se tomó recientemente. No se tomó en marzo de este año, cuando Estados Unidos anunció que había un cambio de la doctrina nuclear y donde, como dijo el científico Postol, se había desarrollado un avance técnico en las ojivas nucleares que se llama superdetonadores, que facilitan la posibilidad
de un ataque preventivo nuclear y que no tendría ningún propósito si no fuera para poder lanzar un ataque preventivo para agarrar al enemigo desprevenido y decapitarlo, sino que esto empieza en realidad, demostró Helga, en el 2017. En ese año, el gobierno de Trump, no se nos olvide, se presentó la Estrategia de Seguridad Nacional, que por primera vez establece que Rusia y China son rivales geopolíticos. Antes no lo habían sido. Eso los pone en cierta categoría. Un año más tarde, se elabora la Estrategia de Defensa Nacional, diferente al documento de Seguridad Nacional. Este es el de Defensa Nacional, donde Estados Unidos anuncia que está modernizando todas sus capacidades nucleares. Eso es en el 2017, perdón, 2018. En marzo del 2018, si mal no recuerdo, fue el 1 de marzo, es el famoso discurso de Putin, donde él anuncia que Rusia tiene capacidades en armamentos que se basan en principios físicos nuevos y que no hay manera de pararlos. Habla de los diferentes proyectiles hipersónicos que luego se utilizan en Ucrania para demostrar que sí existen, que sí se podrían dotar de ojivas nucleares y que no hay defensa posible. Que nadie trate de lanzar un ataque nuclear preventivo y que además, dijo Putin, tenemos submarinos que están o pueden estar a unos kilómetros de los principales puertos y ciudades de Estados Unidos, de Japón, de Europa, que podrían lanzar un ataque nuclear y llegaría tan rápido que ni el presidente de Estados Unidos podría llegar al búnker. O sea, hablando muy clarito de lo que esto significa. Este es el 2018. En el 2022, Estados Unidos anuncia la revisión de su política nacional sobre armas nucleares, donde dicen que no solamente no descartamos el primer uso de armas nucleares, Estados Unidos en su doctrina nuclear nunca ha declarado que no haría un primer uso. China tiene una doctrina de que no hay primer uso. Rusia, hasta ahora, quién sabe hasta cuándo, tiene una doctrina de que no va a haber primer uso. Solamente usan armas nucleares si los atacan a ellos primero o si hay un ataque sobre su territorio nacional con armas convencionales que ponen en riesgo la existencia misma del Estado ruso. Pero Estados Unidos nunca ha tenido una doctrina de que no hay primer uso, pero ahora además dicen que las armas nucleares se pueden utilizar para defender los intereses vitales de Estados Unidos y sus aliados. O sea, para cualquier cosa. Si a alguien le pega una insultada al presidente de Estados Unidos, vámonos, eso afecta a los intereses nacionales. Entonces, Helga presentó todo esto. ¿Cuál fue la reacción? La reacción de Postol, probablemente el mayor experto mundial en esta cuestión de armas nucleares, dijo, yo no tengo nada que añadir a esta presentación aterradora que hizo Helga Sepp-LaRouche, más que añadir detalles técnicos y científicos. Y prosiguió a presentar esos detalles técnicos y científicos de lo que sería un ataque nuclear, que son detalles horripilantes, aterradoras, impresionantes, y que dijo Postol, y muy correctamente, muchos de los propios militares entrenados en el uso de armas nucleares ni saben las consecuencias de su uso. El siguiente orador fue eh, eh, Larry Wilkerson, que estuvo en el centro del poder al lado de Colin Powell, y él dijo, tengo que coincidir con Postol que hay poco que se pueda añadir a lo que dijo Helga, y también tengo que añadir que estoy aterrado por lo que dijo Postol, porque la verdad es, como él dice, yo no sabía esas cosas que él está diciendo. A los militares nos entrenan para tener alternativas y planes y poder realizarlas, pero detalles de ese tipo no los conocía.
y prosiguió un debate y una discusión. Cuando entró al debate, a la discusión, el ex embajador Jack Matlock, bueno, él es la figura veterana de renombre internacional, por lo que dijo, forma parte del establishment, pero una parte del establishment que está en contra de esta locura de guerra nuclear. Y ya les di una idea al principio de lo que dijo Matlock y cómo fue el intercambio, la discusión con él. Simplemente les puedo repetir y reiterar que realmente vale la pena que escuchen eso porque tenemos las versiones archivadas. Esto es histórico, lo que ocurrió ahí. Y luego fue, como les digo, la parte de la discusión de las soluciones y lo que presentó Helga de cómo organizar una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Y que no basta simplemente tener un acuerdo sobre uso de armas nucleares o algo por el estilo, por importante que eso sea, sino que tiene que haber un cambio de paradigma donde se redefina el interés nacional en términos, primero y antes que nada, en términos del interés de la humanidad en su totalidad. Que tenemos que tener el concepto de Schiller de que somos a la vez ciudadanos del mundo y patriotas de nuestros respectivos países. Y para la gente que está respondiendo a esta idea o ahora lo que les estoy diciendo, no, eso sí, no es posible, es que la naturaleza humana no es así, les voy a decir sin pelos en la lengua, amigo, te lavaron el cerebro. Eso no es cierto. La naturaleza humana no es la de un simio superior. La naturaleza humana no es la de violentamente eliminar al enemigo. Esta no es una selva. El hombre no es como dijo Hobbes. Y la demostración de eso está en lo que una y otra vez la humanidad ha podido hacer para salir de problemas como este, con soluciones avanzadas pero basadas en un concepto del hombre que defiende la dignidad del hombre, a saber, su creatividad y su capacidad de relacionarse con el prójimo en base al interés mutuo. El acuerdo de Westfalia, la paz de Westfalia, no es cualquier acuerdo. Es un acuerdo que eliminó el problema que había dado pie a la guerra de los 30 años, que en realidad fue de 100 años. ¿Cómo lo eliminó? Presentó y se aprobó un concepto diferente del hombre, que eso se estableció en la idea del Estado Nacional Soberano, la idea del bien común, la idea de dejar las enemistades en el pasado y relacionarnos solamente mirando hacia el futuro sobre el interés común que tenemos. Es posible, no es pregunta, estoy afirmando, sí es posible organizar a la sociedad humana de una manera donde el bien del prójimo es bien mío. Es más, esa es la naturaleza de lo que es el ser humano. Que si somos capaces de ser reducidos a una condición bestial, claro que sí, claro que sí. Es más, se especializan en eso las universidades como Harvard y Chicago y demás, que indoctrinan a la gente con la idea de que el hombre simplemente es como cualquier bestia o animal, que su identidad está en el hedonismo y por lo tanto tiene que hacerle el mayor daño posible al otro para defenderse a sí mismo. Y tan capaces son para inducir a la población a creer en eso, con las drogas, con la pornografía, con la cultura degradada, que hasta han llegado, yo sé que ustedes no me van a creer, pero hasta han llegado a poder lograr que naciones enteras voten a favor de personas que representan ese concepto bestial. Como en el caso de Estados Unidos con Obama, como en el caso de Argentina con Milei, y así por el estilo. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, afortunadamente esta misma semana, la solución concreta de desarrollo de otro tipo de relación se vio presentado en detalle ante la mayoría de la humanidad en dos reuniones casi simultáneas. Una en Vladivostok, que fue el Foro Económico del Este, con presencia y participación de Vladimir Putin, que dio el discurso magistral el jueves,
de la semana pasada, donde se llegaron a acuerdos muy significativos de desarrollo, de infraestructura, etcétera, etcétera, y donde se habló de los BRICS y donde participaron dos jefes de Estado que han metido su solicitud para formar parte de los BRICS. Me refiero a Turquía, donde Erdogan piensa viajar a la reunión de los BRICS en Kazán, Rusia, porque Turquía también ha metido su solicitud, y el caso de Anwar Ibrahim, perdón, de Malasia, que estuvo presente en Vladivostok. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, la reunión en Pekín de FOCAC, que es la relación de China con todos los países africanos, que fue una reunión realmente asombrosa. Simplemente les quiero decir que llegaron a acuerdos de desarrollo y proyectos de infraestructura y ciencia y todo lo demás de 360.000 millones de renminbi. Ahora, lo importante aquí es que presentaron ese dato de esa manera, no en dólares. Se corresponde a unos 50.000 millones de dólares, pero ellos no llegaron a acuerdos en dólares, llegaron a 360.000 millones de renminbi de acuerdos. Y voy a terminar este informe estratégico leyéndoles a ustedes dos citas. La primera es la cita del brindis que ofreció Xi Jinping en la reunión de FOCAC. Dijo lo siguiente: citando un poema chino, los verdaderos amigos siempre se sienten cerca los unos de los otros sin importar la distancia que los separe. He estado en África 10 veces y he recibido a muchos líderes africanos en China. Todos nuestros encuentros han sido cordiales y reconfortantes. Han reforzado mi convicción de que la comunidad China-África, con un futuro compartido, está construida sobre una base sólida. Ha sido bendecida con un buen comienzo y goza de amplias perspectivas. Constituye un ejemplo estelar para la construcción de una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Dijo: los seres humanos hemos estado soñando con una comunidad con un futuro compartido. Y la modernización es lo que se necesita para convertir nuestro sueño en realidad. China y África han sido y siguen siendo pioneras en la construcción de esta comunidad, y seguiremos a la vanguardia en la búsqueda de la modernización. Estoy seguro, dijo Xi Jinping, de que mientras los 2.800 millones de chinos y africanos estemos unidos por este objetivo común, lograremos juntos nuevas e incluso mayores hazañas en el camino hacia la modernización. Encabezaremos el impulso modernizador del sur global y haremos mayores contribuciones a una comunidad con un futuro compartido para la humanidad. Xi Jinping, la semana pasada, en su brindis en la reunión de la FOCAC. Ahora les voy a leer una cita, y con esto concluyo, que es de una entrevista que Lino LaRouche dio en 1976, hace casi 58 años, 48 años, que viene diciendo exactamente esto, que tiene que ver con lo que es la nueva arquitectura de seguridad y desarrollo. Dijo: el sistema monetario internacional de posguerra está en proceso de colapso. Si no se sustituye, el mundo se va a encaminar rápidamente hacia una depresión peor que la de los años 30 y una guerra termonuclear entre superpotencias. Dijo: sin embargo, hay una solución a esta crisis. Obviamente, no hay ningún problema entre el bloque soviético, porque era soviético en ese momento, y los países de la OTAN como naciones que justifique una guerra termonuclear. Es solo esta crisis monetaria la que nos lleva a este aprieto. Por lo tanto, si conseguimos un nuevo sistema monetario, no solo obviaremos el peligro de una depresión general, no es necesario que produzca una depresión, sino que también eliminaremos la condición mundial que nos llevaría a una guerra termonuclear. Dijo, por lo tanto, LaRouche, la forma básica de la solución es esencialmente esta. Los países de la OSD
están en bancarrota. Perdón, la OCDE están en bancarrota. El sector en desarrollo está en bancarrota, pero no tiene por qué ser un desastre. Simplemente se toma esta masa de papel impagable, se aparta a un lado para una futura renegociación, se establece un nuevo sistema monetario para crear crédito para mantener la producción básica y la agricultura y la industria en marcha. Cierra comillas. Así de simple. Lo dijo LaRouche en el 76, es lo que tiene que ser nuestro cometido hoy día en el 2024.